En el Señor no hay machismo, en el Señor nos servimos los unos a los otros. En casa mi esposa cocina y a mí me toca fregar, pero somos un equipo. Amén. Así que usted identifique cuál es la fortaleza de su esposa y usted la complementa. Amén. Y como en esta noche el Señor tiene cosas buenas para nosotros, pues hay un hermano que viene de tierras lejanas y ustedes en ocasiones quizás lo escuchan, pero él no habla. En el mundo secular hay gente que dice que decían que había un DJ que decían que ese DJ hablaba con las manos. Pues este hermano también habla con las manos porque el hermano toca un instrumento y usted va a saber quién es ahora. Así que sin más preámbulo, el hermano Andrés Zambrana, el que habla con las manos en Cristo ahora. Buenas noches. Bueno, Johan tiene razón. Yo es difícil que me escuchen por ahí. Casi siempre son grupitos pequeños que me escuchan hablar y menos en público. Pero nada, Dios nos llamó y estamos en esta noche para dar un poco de mi testimonio, cómo Dios me ha estado trabajando conmigo, cómo me ha traído a los caminos del Señor y lo que todavía al día de hoy Él sigue continuando, porque no es simplemente llegar a los caminos del Señor, sino prácticamente esos son los primeros pasos. Quería mencionar el versículo Proverbios 22:6, que es: instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Ese versículo lo traigo porque en mi hogar sí fui instruido en la palabra. A lo mejor otras personas es un grosor más fuerte, donde sí se crían prácticamente en el templo, a lo mejor con pastores, mucho más palabra. Pero voy a empezar hablándole de un poco cuando yo vivía en casa de mis padres. Para ese entonces, pues nosotros en el hogar acostumbrábamos a visitar la iglesia semanalmente los domingos. Y en esa etapa mi única experiencia que tenía con Dios pues era pues visitar una vez a la semana la iglesia. Y aunque también estudié en un colegio católico, nunca llegué a desarrollar una relación con Dios que fuera de intimidad. Lo que sí pude aprender fue a tener unos buenos valores, ejemplos de ser una buena persona en la sociedad, pero la relación que tenía con Dios nunca fue algo de crecimiento con Él, sino que solamente lo tenía presente y cumplía con la visita semanal a la iglesia. Después de algunos años, pues en mi hogar, mi hermano Alberto, que muchos lo conocen aquí, empezó a estar en deporte y prácticamente esos fines de semana de visitar las iglesias se convirtieron pues estar en los parques, los juegos de béisbol, de soccer. Y ya en ese momento visitar la iglesia frecuentemente pues no se estaba dando. Para mí en ese momento pues no le daba mucha importancia, ya que mis padres, si no iban, pues yo tampoco. Todo teenager, si no hay que levantarse temprano, pues no me levanto, me quedo durmiendo y jugando juegos de video. Y como les dije, la relación que también en ese momento pues tenía con Dios era una relación muy pobre. Y en ese momento lo que significaba para mí visitar la iglesia era más como una obligación de lo que una persona cristiana tenía que hacer en su vida para estar en orden con el Señor. Ahora en mi adultez es que puedo ver que es mucho más que eso. Y es triste ver cómo a veces tomamos las obras como parte de lo que nosotros pudiéramos pensar que con ella estamos en el orden con el Señor. Muchas veces nos enfocamos si fulano, sutano, nunca falta la iglesia, cómo este hermano acomoda las sillas, cómo cocina, cómo decora, y llegamos hasta pensar que esa persona tiene el cielo gano. La iglesia, la estructura, es solamente un punto de reunión. Y mencionado esto, ya que debemos ser cristianos,
fuera de las 4 paredes, para cuando nos reunamos en la semana podamos testificar de las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida y en la vida de los demás. Y así entonces pues poder seguir llevando ese mensaje de salvación en nuestro hogar, que es nuestro primer ministerio, y luego pues a los demás. Volviendo a donde me había quedado ahorita, pues prácticamente ya les estaba diciendo que en mi hogar ya habíamos dejado de asistir a la iglesia, o sea, recurrentemente. Sí se podía ir una vez al año, pero no era ya una costumbre semanal. Y ya en ese momento, pues prácticamente ya yo estaba apartado del Señor completamente. Tuve una banda de rock, con eso estuve tocando en muchos lugares completamente alejados del Señor. Y en esa temporada ya yo estaba de novio con Lisa. Pero también nuestra relación no era muy saludable, ya que estábamos a veces juntos, a veces nos dejábamos, volvíamos, y así estuvimos por 3 años. Después de 3 años que estuvimos, pasaron otros 3 años más. Y entonces ahí pues todo, después de esa temporada yo todavía pues continuaba apartado de los caminos del Señor. Y ya la banda que tenía pues se había acabado, pero que me recuerdo que en esa temporada había declarado sin saberlo que si yo volvía a tocar sería en una iglesia. Y eso a mí me toca, ¿sabes? Tener ese recuerdo, que fue algo que dije y me acuerdo que, si vuelvo a tocar, toco en una iglesia, ¿sabes? Es algo que al día de hoy a mí me sigue impactando tener ese recuerdo tan fresco cuando lo dije. Esas fueron mis palabras en ese momento sin saberlo, nada de lo que el Señor me tenía preparado y de las bendiciones que hoy día estoy viviendo. Después que él había mencionado que ya había terminado con Lisa, pues, ¿quién apareció otra vez después de 3 años? Pues Lisa. En ese momento empezamos a hablar nuevamente para establecer una relación, pero ya Dios venía también trabajando con ella. Y me acuerdo que ella me dijo que si volvíamos, también íbamos a volver a visitar una iglesia. Ahí yo le doy gracias a Dios primero que nada, y a mi esposa, ya que fue el instrumento en ese momento que Dios utilizó para permitirme a mí volver a los caminos de Él. Entonces Lisa me había dicho, vamos a visitar la iglesia de mi tío. Y para el que no lo sepa, pues mi tío es el pastor. y entonces para mí en ese momento era difícil, porque yo no tenía la madurez espiritual para poder visitar iglesias de diferentes denominaciones, que no fuera la católica. Y lo menciono porque a veces llevamos por dentro una religiosidad que, aunque completamente apartado de una denominación, decimos que somos de allá o somos de aquí, etcétera, pensando que eso nos pone en alguna posición dentro de los caminos cristianos. Y en ese momento, pues entonces me di la oportunidad y visitamos por primera vez CCDA. Ahí el pastor, pues en ese momento él estaba en su hogar recuperándose de una operación que había tenido. Y para hacer el cuento largo corto, para la segunda vez que fui y decidí dar el paso de fe para caminar con Cristo. Gloria a Dios. En ese día me acuerdo que ahí tuve el privilegio de hacer esa confesión de fe junto a un varón de Dios que le tengo sumamente respeto y admiración, que es Efraín, que está ahí. Que ahora está viral, ahora Efraín está viral. Entonces, cualquiera pensaría que ahí se acabó mi camino. Y que ahí es cuando yo actualmente internalizo que esos fueron mis primeros pasos gateando en los caminos del Señor. Y para poder abundar un poco más, quiero decirles que en ese caminar he aprendido a conectarme con Dios, a poder vivir momentos hermosos en su presencia, leer su palabra, aprender a morir al yo para que Él viva más en mí.
y en cada día poder seguir dando la batalla para que el pecado sea menos posible que viva en mí. Y sí, todo eso lo he aprendido en la iglesia, pero también quiero decirle que todos esos momentos hermosos que vivimos no son suficientes. Y eso te lo digo ya que al pertenecer a un ministerio, también he aprendido que a veces un ministerio te mantiene ocupado en la obra, pero la obra por sí sola no te da crecimiento espiritual. Y me explico con esto. Claro, nos mantiene ocupados, el ministerio, conectados. El ministerio nos mantiene conectados, pero de una manera colectiva. Y ahí es donde es el problema. Que si no logramos ver a tiempo, terminamos siendo empleados, donde contribuimos a la casa de Dios, pero Él no nos conoce, ya que no tenemos ninguna relación con Él o continuamos con una relación de intimidad. Ya que no tenemos ninguna relación con Él o continuamos con una relación de intimidad sumamente pobre. Pero por eso les comparto que tenemos que recordarnos que la salvación es individual y por eso debemos de ocuparnos en alimentar a diario nuestra relación íntima con el Espíritu Santo. Esto se los digo porque lo peor que puede pasar es estar activo haciendo la obra para el Señor, como tocando una batería, pero estando tibios. Y como su palabra dice, en Apocalipsis 3, del 15 al 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y es fuerte porque ahí es para que quiero decirles que finalizar, que aunque ya muchos de nosotros hemos llegado a los caminos del Señor y tenemos esa hambre de hacer cosas para el Señor, evangelizar, servir, etcétera, no nos olvidemos de cultivar nuestra relación íntima con Él en lo privado, ya que Él va a estar disponible siempre para nosotros, como dice su palabra en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Le doy gracias a Dios por su gracia hacia nosotros y que aunque no se cansa de seguir trabajando con cada uno de nosotros y que aún no se cansa de seguir trabajando cada uno de nosotros. Eso es todo de mi parte. Dios les bendiga y buenas noches. Poderoso. Mira, Andrés, esto es tuyo. Poderoso, ¿verdad? Lo que trajo. Yo dije que Dios nos iba a sorprender. Y es estar pendiente a los detalles. Andrés aquí nos acaba de tirar un steak a lo que estamos en la iglesia y a veces estamos sirviendo. Es bien triste que a veces, eso que él dice, a veces estamos ocupados en la obra o ocupados tratando de agradar a Dios, pero no estamos conectados a Él. Y la palabra nos dice que apartados de Él nada podemos hacer. Nosotros el día que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, ese tiene que ser nuestro impulso. Sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor y en nuestra vida, tenemos que mantenernos conectados con Él. Y después hacemos el resto. Y Él se glorificará. Amén. Así que como seguimos aquí con los MVP, los hombres de misión, valor y pacto, pues hay otro invitado. Viene la ñapa. Y viene con poder también. Otro hombre que también habla con las manos. Estos hombres son especiales y yo sé que Dios se va a glorificar a través de él y muchos vamos a ser sorprendidos también. Así que pase por aquí el hermano Luis. Un aplauso para él. Dios nos sorprende porque son hombres que usted no ve por ahí hablando todo el tiempo. Esto es exclusivo. Dios le bendiga. Buenas noches. Andrés me dejó como que mucho tiempo. Eso es trampa. Oscar habló con nosotros hace un tiempo atrás y me dijo, Andrés tiene una parte y yo quiero que también tú, ¿verdad?, estés allí. Deja un testimonio
¿verdad? O lo que Dios te dé. Primero que nada, le quiero dar gracias a Dios por haberme traído a esta casa, ¿verdad? Antes de yo llegar aquí, que es parte del testimonio, yo estaba fuera de la iglesia, estaba apartado. Y me habían hablado de la iglesia, y cuando uno está afuera, pues pone muchas excusas. Y yo decía, es que no quiero volver a la iglesia porque tengo que arreglarme, ¿verdad? Esa famosa excusa que decía. O tengo que, ¿verdad?, hacer las cosas mejor. Y los primeros cultos que vi, Johan fue el que vi predicando esa noche, esa mañana, fue un domingo, fue a través de Facebook. Y vi el culto varias veces. Y una de esas veces llegué y me senté en la parte de atrás. Y lo que Dios me dejó sentir en ese momento es lo que dice la iglesia, es con cuerdas de amor, ¿verdad? Aquí cuando tú llegas te hacen sentir en familia, te hacen sentir bien, no te señalan. Aquí se permite que el Espíritu Santo sea el que obra en tu vida, ¿verdad? No se impone como muchos de nosotros que estuvimos hace mucho tiempo atrás conocemos, ¿verdad? Y fuimos marcados por ciertas cosas que realmente, ¿verdad?, no vienen al caso para decirlas, ¿verdad? Pero sí, Dios, a través de todas esas cosas que fueron pasando en la vida de cada uno de nosotros, Dios nos fue trayendo y escribiendo una historia. Yo me bauticé a los 12 años, mi abuela fue la que me llevó a la iglesia, luego mami empezó a ir a la iglesia. Durante el tiempo de, ¿verdad?, de día de escuela superior, ya para salir a la universidad, empecé a tocar batería. O sea que me ven tocando bajo, pero en algún momento toqué batería más o menos. Luego de eso el Señor empezó a darme unas letras y traté de aprender guitarra y piano. Pero en aquel momento de mi vida yo empezaba a tomar las clases y me quitaba, ¿verdad? No tenía ese empeño de seguir hacia adelante. Y yo decía, pero ¿qué pasa? No puedo hacer esto, no me sale. Muchas veces cuando nosotros sentimos que algo se nos hace difícil, lo que hacemos es que nos sentamos, ¿verdad? No todos, pero en mi caso. Y lo que ponemos es como una queja. Yo no puedo hacerlo. Cuando yo llego aquí, voy a ir hacia atrás y hacia adelante, ¿verdad? Porque que el Señor me siga guiando así. Sé que un día que me siento a hablar con el pastor, le había mencionado, ¿verdad?, que yo sabía algo de música, pero era bien mínimo. Y el pastor un día me escribe y me dice, ¿tú tocas bajo? Y yo le dije, no. Su contestación fue, pues aprende. ¿Ok? No hay problema. En aquel momento el bajista que estaba en la iglesia se casaba y se iba. Pues yo le hago la pregunta, ¿cuándo se va? En 3 semanas. Algo así, ¿verdad? Y yo, ok. Pues en ese tiempo fue el 2020, que era cuando estaba la pandemia, y muchas de las cosas no las había, ni instrumentos ni nada. Yo no tenía un bajo. Yo estaba empezando, ¿verdad?, a volver hacia los caminos del Señor y dije, bueno, tú me guiarás. Recuerdo que un viernes, como a mediodía, encontré uno, lo pido desde mi trabajo. Ese mismo domingo vengo a la iglesia. Cuando llego a mi casa, como a las 2 de la tarde, un vecino me dice, te trajeron esto. Y era el bajo. Y yo decía, bueno, Señor, esto es serio. Porque tan rápido en este tiempo, tú sabrás. Empecé a venir a los ensayos. Aunque por mucho tiempo yo había estado ayudando a muchos ministerios, tocaba bajo, guitarra, piano, batería, pero cuando los tocaba era para montarlos, ¿verdad?, en las tarimas. No era que yo sabía tocarlo. Así que cuando se me hizo ese reto, yo le dije, Señor, tú sabes mi corazón, que siempre he querido tocar para ti. Tú me darás la sabiduría, ¿verdad?, y el talento. Empecé a venir a los ensayos. Verdaderamente el grupo de adoración fue de mucho apoyo. Como el pastor había dicho,
tuve muchas noches y sigo muchas noches en tutoriales, tomando consejos que muchos compañeros me dan. Pero sí tengo que testificar aquí que yo no me he sentado con un maestro de frente para que me enseñe. Y lo que Dios ha hecho es para la gloria de Él. Así que yo creo firmemente que sí, el Señor me llamó para que tocara para Él. En un momento dado, ¿verdad? Y esto no lo quiero dar como parte de esas voces que a veces escuchamos. Hubo una persona que me comentó: tocar en un grupo es difícil, toma tiempo. En ese momento yo no sentí desánimo, al revés. Yo empecé y dije: si tú me llamaste, tú vas a demostrar que fuiste tú. Y Dios no se queda en vergüenza. Me falta mucho. La música en la música hay mucho, ¿verdad? Mucho que aprender. Pero para la gloria de Dios, lo que ustedes ven ahí es lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Recuerdo canciones que al principio yo decía: no sé ni cómo se lee esto, cómo se va a hacer. Y luego, mientras seguíamos ensayando, veía como si esa sopa de letras se dispersara completamente, todo se pusiera claro. Y yo, ok, pues así. Y así, ¿verdad? Hemos seguido. En muchas ocasiones, Lisa, en los ensayos, me ha dicho: Luis, necesito que traigas una palabra. Y hoy, cuando estábamos orando antes de empezar el devocional, yo le decía a Lisa: tú me fuiste preparando para este momento. Porque aunque era el grupo de adoración, me llevaste a buscar, me llevaste a pedirle a Dios que me hablara a mí primeramente, para luego poder llevar, ¿verdad?, una palabra. Durante ese tiempo de aprendizaje, yendo un poco para atrás, yo tuve un periodo en el que en un divorcio yo no estaba en depresión, pero sí esa parte que uno dice que está como medio depreso, ¿verdad? Y recuerdo que yo soy natural de Vega Alta, pero me mudé para Caguas, pues por la persona con la que estaba. Y allí conozco a Samuel Hernández. Ustedes vieron el día que él vino y dio testimonio, ¿verdad?, de la amistad que teníamos. Y con esto lo que quiero llevar es que en ese momento en el que yo me sentía solo, que me sentía desanimado, fue cuando uno de sus músicos que conozco me invitó a que fuera a las actividades de ellos. De ir a visitar esas actividades estuve 2 años. Y verdaderamente Dios me sostuvo, Dios me fortaleció y me ayudó a seguir caminando. Aún así, ¿verdad? Dios me permite llegar a una iglesia a la que visitaba antes de venir acá. Y fue donde yo aprendí a trabajar en sonido. Así que Dios poco a poco ha ido como que, ¿verdad?, preparando lo que es el parte del servicio, que es a lo que Dios nos llama, ¿verdad? Jesús vino a servir, así que nosotros también debemos servir. Así que los invito a que todo el que quiera servir en la casa del Señor es bienvenido. Aprendí algo de sonido y cuando llegué aquí, como les dije, pensé pudiera ayudar en sonido, ¿verdad? Pero no sabía lo que Dios me tenía preparado. Aún cuando yo estando, ¿verdad?, cuando me aparté de los caminos del Señor, pues no me fui a hacer, ¿verdad?, ni bizcochos ni galletitas por ahí. Pero aún así Dios, ¿verdad?, tuvo misericordia y me trajo y hasta aquí me ha ayudado. Hay una clase que nosotros estamos tomando los jueves y hay un pasaje en el cual, en la última clase que tuvimos, yo les mencioné al grupo que me había llamado la atención. Y eso se encuentra en Marcos 4:35.
Y dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y luego, ¿verdad? Vemos la historia de que Jesús iba en la barca. Y en Marcos, como aprendimos en aquella clase, habían otras barcas también, ¿verdad? Donde se menciona. Pero qué importante que en esa barca, donde Jesús le dijo a los discípulos, iba él. En las otras él no iba. Así que es bien importante hacer que Jesús esté en nuestra barca. Para cuando venga lo que vino después, que fue la tormenta, donde aquellos discípulos se estremecieron, y aun cuando Jesús le había enseñado sobre la semilla de mostaza, sobre la fe, sobre cómo crecer espiritualmente y creer en Él, tuvieron miedo. Nosotros muchas veces vamos a tener miedo, pero hay una promesa de Dios, y que Él dice que Él siempre va a estar con nosotros, ¿verdad? Y aunque ellos lo vieron durmiendo y fueron a despertarlo, y le dijeron que iban a aparecer, ¿verdad? Lo estaba incluyendo a él, que él también se iba a aparecer. Y vemos cómo Jesús se levanta y le dice al viento que calle, ¿verdad? Lo enmudece y la tormenta cesó. Y ahí como que les da este pequeño regaño, pero ustedes son hombres de poca fe, ¿verdad? Si podemos ver. Y antes de eso él le había dicho, si tuviera fe como un grano de mostaza. Mientras estaba, ¿verdad? Leyendo la Biblia y buscando información, por mucho tiempo yo pensé que la semilla de mostaza era porque era pequeña. Pero esa no es la razón por la cual él le mencionó la semilla de mostaza. Y es que la semilla de mostaza, una vez entra en contacto con la tierra, con el agua, crece un árbol gigantesco, ramas fuertes, grandes, de aquella semilla de mostaza. Ahí está Fabiola. Sí. Vamos a aumentar el árbol de la semilla de mostaza. Mientras vemos ese árbol tan grande, él le decía, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a aquella montaña, muévete, y ya se va a mover. Esa confianza que debemos de tener en Dios, eso es de una semillita, prácticamente pequeña. Miren lo que sale. Así que más allá de verla pequeña, no es por lo pequeño porque tengas poca fe, sino es cómo tu fe puede ser tan grande como ese árbol, puede ser raíces profundas en Jesús, y decirle a esa montaña que se mueva y se va a mover, ¿verdad? Y viendo ese pasaje, cuando él está hablando sobre la fe, y mientras los discípulos estaban con ese temor, eso me acordó algo que dice 2 Corintios 4, 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En ese momento de tribulación que a veces nosotros tenemos, esos momentos de tormenta, esos momentos en que pensamos que Dios no está, que estamos solos, que estamos decaídos, que lloramos, que sentimos depresión, que pensamos que ya nuestra familia no está, inclusive que Dios no está. Es importante entender que sí Dios está y que ese proceso es importante. Y como decía el pasaje de Marcos, Él no les dijo en aquel momento, pasen al otro lado, yo los espero. Le dijo, pasemos. ¿Y qué es lo que impacta aquí? Que Él te está diciendo, vas a pasar por tormenta, vas a pasar por desierto, pero la vas a pasar conmigo. No estás solo. Isaías 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Así podemos estar buscando muchos versículos, ¿verdad?, dentro de la Biblia donde nos dice que Jesús está con nosotros y que no temamos.
Recuerdo también un versículo que nos dice que esto no iba a ser fácil. Para los que pensaban que en el Evangelio, ¿verdad? Iba a ser fácil. Él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y si Él venció al mundo, debemos de cantar entonces victoria. No debemos de cantar derrota, ¿verdad? Cantaré victoria porque Él ya venció. En aquella cruz Él venció. Y cuando Él murió en aquella cruz, ninguno de nosotros existíamos, ni pensábamos existir. Pero mucho antes de inclusive de Jesús nacer, ya Él había pensado en cada uno de nosotros. Ya Él había pensado en que durante nuestra vida en algún momento le íbamos a fallar. Pero con julio 13, a las 8:41 de la noche, íbamos a estar en CCDA adorando y alabando su nombre. También lo sabía. Así que Dios conoce todas las cosas. Y lo único que nos pide es que confiemos en Él. Antes de yo regresar a la iglesia, yo le voy a pedir a Fabiola que ponga una foto de un accidente que yo tuve. Por la otra. Yo iba saliendo de mi trabajo. Y los que conocen de la 172 en Sidra, que le dicen la carretera de la muerte, mientras yo voy bajando, viene un señor mayor. Él dice que el sol le dio, no cogió una curva y pues paró conmigo. Cuando él me da, él me arranca la goma de atrás. Yo quedo sin control. Yo voy bajando, o sea, yo sigo por la anterior. Si ustedes ven, yo paré en la valla, pero yo nunca la toqué. Porque el carro que venía subiendo me impactó por ese lado. Si ese carro no me llega a dar, yo no sé si hubiera estado aquí dando el testimonio. ¿Qué les digo con esto? A mí no me pasó nada. La guagua fue pérdida total. Personas inconversas y personas que conocía de la iglesia me decían: Dios te guardó. Eran sus palabras. Y aunque yo lo sabía, como que yo decía, sí me guardó, ok. Pero cuando al otro día yo veo esa guagua, yo digo, Señor, verdaderamente tú me guardaste. En la parte de atrás iba la chaqueta del trabajo. A mí no me cayó ni un cristal encima. Pero la chaqueta de atrás sí sufrió todos los estragos porque tenía todas las marcas de los cristales del lado derecho. Así que ahí pude entender que Dios tenía un plan conmigo. Y que Él una vez más me había guardado. Que yo, ¿verdad?, me supiera por la magnitud de lo del accidente. Luego de eso, sí empecé a buscar al Señor, pero no había visitado ninguna iglesia. Y como a mí siempre me había gustado la música, Dios siempre de alguna manera yo escuchaba de estas alabanzas que eran, ¿verdad?, como uno dice, del ayer. Y siempre me traían esa añoranza de lo que se sentía, ¿verdad? De cómo tú sentías el Espíritu Santo. De cómo cuando iba a los campamentos de jóvenes, el Señor se movía. Y uno llegaba nuevamente a su iglesia, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo. Y aquí que he podido compartir con los jóvenes en sus cultos, hermanos, cuando ustedes tengan la oportunidad, oren por ellos. Venga y apóyelos en los cultos. Hay que ver cómo Dios se mueve apaciblemente o se está moviendo en medio de esos jóvenes que en esta época, créanme que llegar aquí un viernes para ellos no debe ser fácil. Y aún así vienen con cargas, posiblemente muchas situaciones en su vida, y ellos vienen a buscarle a Dios porque entienden y saben que solamente a través de Dios es que pueden vivir una vida plena y una vida feliz. También le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por la clase que estamos tomando los jueves, porque Dios ha abierto
una manera diferente de un solo versículo, poder ver un mundo completamente. Ese jueves, el viernes que estaba Rey, le decía, Rey, pero me quedé con esta palabra y el Señor me trajo esto, y Rey, no, y a mí esto y esto. Y yo decía, wow, o sea, esto es como contagioso y realmente Dios es así. Y en esta época yo estoy viviendo esa experiencia que realmente les digo que no la cambio por nada. Y otra bendición bien grande ha sido los discipulados. No les niego que a principio madrugar un domingo también, todos los días madrugo, pero solamente bastó venir a uno o a dos y entender que Dios quería enseñarme quién era Él, cómo Él obraba y cómo Él podía moldear mi carácter y hacerme un mejor discípulo y un mejor hijo. Y eso no tiene precio. En medio de esos discipulados he podido entender muchas cosas que han pasado atrás. No excusas de por qué me pude haber apartado o no, pero sí entender el por qué ocurren unas situaciones en nuestras vidas y por desconocimiento, ¿verdad? Muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer. No buscamos más a Dios de rodillas, no intimamos más con Él. Y como decía Andrés, comparto ¿verdad? Sus palabras. El hecho de nosotros estar tocando, ¿verdad? Y ser adoradores, podemos estar ensayando todos los días, 24 horas al día. Por eso no nos acerca a Dios. Y a veces pensamos que el hecho de estar ensayando, oyendo música, nos va a acercar a Dios. Nos va a hacer que en ese momento de prueba nosotros estemos fuertes. Sí nos ayuda. Por esa relación íntima con Dios, orar, ayunar, buscar estar cerca de Él, leer su palabra, eso sí nos va a hacer que nosotros seamos más fuertes. Como ya para ir terminando, como una de las palabras que traje para los de adoración, el Señor me llevó a ver lo que era Jericó. Decía, pues Jericó dieron 7 vueltas y se cayeron las murallas y ya. Pero cuando entro a buscarlo, parte de lo que le estoy diciendo ahora, yo pude entender que una muralla mía podía ser la música. Porque era lo que me estaba impidiendo mi relación entre Dios y la bendición. Entre yo y Dios, entre yo y el Espíritu Santo. Así que esa muralla, yo tengo que tumbarla, si fuera así. Y sí construir una muralla en la cual yo esté fuerte y esa muralla se construya en la roca que es Cristo. Para que en el momento en que llegue la prueba, para que en el momento en que lleguen, ¿verdad?, la turbulencia, lleguen las fuertes lluvias, esa muralla esté firme y aguante los abates de lo que pueda venir. Así que en aquel momento yo pude entender que Jericó es lo que se interponía entre el pueblo de Dios y la bendición. Si hubieran unas directrices que Dios le dio a Josué. Y volvemos, ¿verdad?, trayendo a lo que estaba diciendo. El Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Y también le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y esa promesa, sabemos, ¿verdad?, que Dios amó grandemente a Moisés y le puso esa batuta a Josué. Así que como hermanos en la fe, debemos de buscar esas murallas que nos están quizás deteniendo de la bendición. A veces no las vemos, porque a veces estamos con este ajoro de vida. Pero sí entender que hay cosas que nos pueden alejar. Yo le puedo decir que en algún momento durante mi vida yo sentía que la felicidad la podían traer personas a la vida de nosotros. Y podía pelear con el que fuera y eso era lo que yo creía. Hasta que Dios abrió mi mente y me hizo entender que no.
que la felicidad la da Él. Que independientemente de lo que pueda estar ocurriendo, solamente dependemos de Él. Vivimos para Él, porque Él nos hizo. En aquel momento que Él hizo, ¿verdad? Que nos formó, nos creó y nos dio ese aliento de vida, Él nos amó primero. Y como hay una canción por ahí que dice, solo Jesús basta, solo Espíritu Santo basta, solo Dios basta. Alguien en un momento dado me preguntó, si tú no estás ya en el altar y ya no estás tocando, ¿seguirás pensando igual? Le digo que sí. Porque inclusive le he dicho al Señor, el día que yo me crea algo, yo necesito que tú me bajes. Porque esto es tuyo. Y tú eres quien me dio el talento. Así que le puedo decir que Dios es real. Y es bien importante saber que Él nos ama tal y como somos. Que no importa lo que ocurra, que no importa las veces que fallemos, vayamos de rodillas, nos humillemos y le digamos, Señor, perdónanos. Señor, perdóname. Aquí estoy, soy un hijo tuyo. Te fallé, como pasó con David. Pero que el Señor un día nos pueda decir que nuestro corazón era conforme a Él. Así que Dios les bendiga. Y hasta aquí mi parte. Aleluya. El premio es mayor que ese, Luis. Porque Dios es bueno. Y como bien dijo Luis, estamos llamados a servir. Pero antes de hacer un llamado al servicio, queremos hacer un llamado que es mayor, que es el verdadero milagro de esta noche. Aquí hay alguien que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, que esté aquí presente. Esa es la verdadera misión de la iglesia, ¿verdad? Conectar vidas al Padre eterno, al Padre que está en el cielo. Y queremos saber si aquí hay alguien levantando su mano, ahí donde está, que haya sido tocado con alguno de estos testimonios. Y en esta parte aquí no importa que sea fémina o que sea varón, porque en ese aspecto no nos interesa eso. Aquí queremos llegar a las almas. Y si hay alguien que fue impactado con el testimonio de Luis o con el testimonio de Andrés, pues queremos que simplemente levante su mano y nos permita orar por él o por ella. Hay alguien aquí que no ha hecho esa oración de aceptar a Jesús frente a los hombres. Hay una promesa que está en la Biblia y Jesús dice que el que lo acepte a Él frente a los hombres, Él lo aceptará frente al Padre. Eso es una promesa de Jesús. Y yo quiero confesar esto, a veces uno no sabe lo que hace. Yo recuerdo que a los 16 años yo hice esa oración. Y lo hice porque me lo presentaron a sí mismo. A los 30 años fue que yo empecé a servirle al Señor. Pero ¿qué te puedo decir que sucedió ese día? Y yo me pude dar cuenta después. Cuando tuve mi encuentro con el Espíritu Santo y con Dios, me di cuenta que desde los 16 años Dios me guardó de la muerte hasta los 30. Porque había un plan que Él tenía conmigo. Y yo quisiera decirte, no, eso es conmigo nada más, pero no es así. Si tú vas a la Biblia, vas a ver que Dios empezó con una generación y continuó con otra. Y si ves lo que pasó en esta noche, que lo hizo con Andrés y salvó a Luis también de la muerte, quiere decir que contigo también, si tú estás aquí en esta noche, es que Dios tiene un propósito contigo. Simplemente tienes que abrir tu corazón y permitir que Jesús more en él. El resto déjaselo a Él. Tus cargas, tus dificultades, lo que sea imposible, déjaselo a Él. Simplemente te pido que confíes en Jesús y Él hará el resto. Así que una vez más te digo, ¿hay alguien aquí que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador o todos somos de la casa? ¿Todos somos de la casa? ¿Sí? ¿Amén? Pues vamos a hacerlo por fe, por si acaso. Porque yo creo que no hay casualidades en el Señor. Yo entendí que todo lo que sucede en esta vida es planeado por Dios desde antemano. Y vamos a hacer esta oración por fe. Y vas a repetir conmigo: Señor Jesús,
Creemos en nuestro corazón que tú resucitaste de entre los muertos, que tú eres un Dios vivo, un Dios que nos cuida, un Dios que tiene planes con nosotros. Te pedimos que escriba nuestros nombres en el libro de la vida. Amén, amén y amén. Ya sabemos que si alguien hizo esa oración y lo declaró, algo va a hacer el Espíritu Santo en tu vida. Él te visita en esta noche. Amén.